Bueno, estamos con Mayra Arenas, que nos visita hoy. Mayra, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por recibirme. Bueno, vamos a descubrir con vos el tema de qué piensan, qué tienen los pobres en la cabeza. Siempre hablas desde ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué hablas desde ese lugar? Porque me parece que en los medios se enseña mucho acerca de la pobreza a través de ficciones o a través de programas que intentan ser documentales de las villas o de la vida miseria. Y me parece que esa mirada siempre es desde una mentalidad de clase media, siempre es desde una mentalidad que nunca se enfrentó con la incertidumbre de no saber qué va a comer mañana mismo, qué va a comer hoy mismo. Y crecer en esa economía en la de que lo único que importa es comer hoy, ya de por sí te modifica no solo físicamente, nutricionalmente, sino que además en tu personalidad te imposibilita o te dificulta, si se quiere, te dificulta, porque imposible no es, la posibilidad de proyectar más a futuro. Es muy difícil que uno se imagine rompiendo barreras si lo que tenés en mente es comer. Es muy difícil que uno se imagine logrando determinadas cuestiones si uno tiene un piso de necesidades tan amplio, donde está todo por cubrir, donde está todo por conseguir, porque primero uno se ocupa de las primeras necesidades y aquellos que tienen las necesidades cubiertas tienen la posibilidad de pensar qué es lo que van a decidir para su futuro. Pero aquellos que no tienen las necesidades cubiertas tienen la misma capacidad de pensamiento, pero todo ese pensamiento y esa energía está aplicado en ver cómo hacemos para comer, para que rinda, para que alcance y para no cagarnos de hambre mañana. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y, por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. Cuando pasó, mi sorpresa, digo, tienen 2 inodoros. ¿Por qué en una casa tienen 2 inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Me pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga. Y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. En tus charlas TED, digamos, acudís a tus experiencias personales como para tratar de comunicar esto que nos estás contando.
y vos hablás del entorno, ¿no? De tu visión desde un entorno y que después vas cambiando a través del tiempo. Contame esa explicación, digamos, esa digamos, fundamentación desde la cual vos contás tus experiencias y teniendo en cuenta esto del entorno, de que uno no puede salir desde ese entorno, ¿no? Cuando uno nace en un contexto familiar donde, por ejemplo, no hay padre o la figura paternal está ausente, o no hay madre y la figura maternal está ausente, y digamos no hay alguien que trabaje porque digamos esa persona no entró al sistema nunca, uno naturaliza ese contexto. Uno naturaliza cualquier contexto en el que nace. Nos acostumbramos a la realidad que nos presentan. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela les decía, no tengo papá. Me decían, ¿cómo que no tenés papá? ¿Se murió? Yo les decía, no se murió, porque digamos yo no sabía si estaba vivo o estaba muerto. Claro. Lo único que sabía era que no tenía. Llevo el apellido de mi madre. Y los otros chicos no entendían. Y claro, no entendían porque en la realidad de ellos un niño solo existe si hay una mamá y un papá. Mi realidad fue muy distinta y digamos no aparecía en mi horizonte o en mi entorno este concepto tan revolucionario que es el del trabajo. No aparecía. Mi madre nunca trabajó, padre no tengo. Y digamos era la única figura adulta en mi vida. Estaba mi abuela que limpiaba pisos y que siempre trabajó incansablemente, pero mi abuela se vivía quejando de sus trabajos, era como horrible, siempre la estafaban, le pagaban poco, llegaba de mal humor, entonces era como, esto es trabajar, es horrible. Y nosotras pidiendo, a veces, muchas veces, conseguíamos mejores cosas que las que conseguía mi abuela trabajando. Entonces, había como una idea de que la economía era mejor, más viable pedir que trabajar. Claro. ¿Por qué habría que trabajar en tal caso? ¿Para qué vas a trabajar si pidiendo te dan todo? Digamos, esa fue la manera en la que yo crecí, digamos. Yo tenía compañeros que los mandaban a hacer un mandado, iban y compraban y yo pensaba, ¿por qué no se guardarán la plata y pedirán? Si pidiendo igual te dan. Claro. Y a ellos ni se les cruzaba por la cabeza, claramente, pedir. No conocían mi economía y yo no entendía la economía de ellos. Eso te va configurando una personalidad. Por supuesto que te va modificando, no solo cómo te proyectas a futuro, sino también cómo enfrentas el presente, la forma de aceptar las reglas de la sociedad o no. Cuando descubrís la riqueza, cómo te llevas con esa idea de que hay riqueza y que vos estás afuera, si te resentís o no, si envidias o no, si deseas o no. El deseo, la motivación, a mí me agrada mucho como potencial para los niños. Me parece que no se puede desear lo que no se conoce. Entonces es fundamental que los chicos conozcan que hay otra realidad. Por eso para mí es tan lindo cuando los merenderos tienen, no sé, pisos, un buen baño bien instalado, porque son cosas que uno no tiene en la casa y cuando uno las ve son tan lindas que uno dice, yo también quiero tenerlo. Nosotros entrábamos a los negocios del centro solamente para patinar en los pisos. Para nosotros era lo más divertido de este mundo. Entonces, esos son los límites de clase que uno tiene. Me parece que es fundamental que le mostremos a los pibes más vulnerables que existe otra vida que no es imposible de acceder. En tus charlas me llamó la atención mucho esta especie de fundamentación de la violencia, ¿no? Cuando contás lo de la cartuchera, por ejemplo, que tenías cartuchera, digamos, con motivos de varón. De varón. ¿No? ¿Por qué no o lo que antes era de varón, viste que ahora se terminó un poco, pero antes era de varón y de nena, y tenías que tener lo que correspondía. Yo tenía de varón y era una puñalada. Reeditame esa parte de la charla y después el tema de la violencia, ¿no? Que va ahí enganchado. Sí, es enganchado porque se puede aplicar a cualquier cosa. Yo tenía esa cartuchera, digamos, no la mostraba, la ocultaba, la sacaba, viste, a penitas de la mochila. A veces había que sacarla sí o sí para pintar varias cosas. Y un día alguien me pone en evidencia, una compañera, y me dice, esas útiles son de varón. Como diciendo... Entonces,
yo no iba a reconocer que no me gustaba y que odiaba y que quería tener algo como las otras nenas, porque nunca reconocer un rasgo de debilidad, siempre, nada, tenía que mostrarme como fuerte, no sé, esos delirios. Y le dijo, sí, me encantan las cosas de varón, ¿qué te importa vos? Todo bien hasta ahí, ni bien pude en el recreo, la agarré de los pelos y le di una zunza que bueno, después me llevó un par de amonestaciones, llamados a mi casa, o sea, llamaban a la vecina, viste que antes no era común tener teléfono, llamaban a un vecino, el vecino le avisaba a tu padre, se enteraba todo el barrio que te habías portado mal en la escuela. Me parece que eso grafica lo que pasa en este momento, por ejemplo, con la criminalidad, sobre todo en las provincias más grandes o más pobladas. El que te roba ya no viene y te lleva la billetera y se va corriendo. Te lleva la billetera y te lleva el celular, pero también te rompe la cabeza de un culatazo. Entonces ya no alcanza, ya no hay un móvil que es solamente económico, hay un resentimiento ahí. El tipo se siente puesto en evidencia de que él está en la miseria y vos no. Entonces no le alcanza con sacarte lo que tenés. A mí no me hubiera alcanzado con que me regalen una cartuchera como la de la nena. Yo quería pegarle, ¿entendés? Eso es el resentimiento, que no tiene nada que ver con el deseo y con la ambición, que es otra cosa, es desear uno estar como el otro. Cuando uno está resentido, quiere que el otro esté como uno, quiere que el otro deje de tener esa cartuchera y tenga la misma cartuchera de mierda que yo, que el otro no tenga esa billetera y lo rompo por fuera físicamente como me siento roto yo. Volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía una cartuchera del Hombre Araña y una carpeta de motos. Y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían, ay, esas son cosas de varón. Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide la seño, por qué tus útiles son de varón. Y como no tengo fotos de mis útiles, y como casi no hay fotos de cuando era chica, tengo para mostrarles mi disfraz de la época colonial, que es un papel celofán cortado en tiritas. Y esta foto la pude recuperar gracias a que al día de hoy sigo siendo amiga del caballero del medio. Y después mucha gente se pregunta qué tenemos en la cabeza cuando nos ve, en la juventud, en la adolescencia, usar unas zapatillas que cuestan una fortuna, como canta Mati Carrica, que cantaba de 300 pesos y ahora la actualizó y canta de 300 euros. Estuviste muy bien ahí, pues ya de 300 pesos no existe. Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino,
después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos que así nadie se va a dar cuenta ya, todos los años que pasamos con zapatillas encontradas en la basura. Pero además de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta y de que somos violentos porque creemos que así nos van a respetar o que así nos vengamos de todo lo que tienen los otros, además somos vagos. No sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa, pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? ¿No nos gusta trabajar? ¿Vivimos de planes? Como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre, y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así y que cuenta que vivió así, hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que una familia que te invita a su casa a jugar te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera, que te la podés ganar de otra manera y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso, ellos también lo aprendieron de mí y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo, pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente. Y no solo por el hecho de que te enseña que hay otras maneras de ver la vida, sino por lo más importante, y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender, porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles, los disfraces, las zapatillas, pero entendí que nadie elige con qué baño nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo.
sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que no fueran las tareas del hogar, y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo cada vez que ven un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos, pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles, yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza, y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro, y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero ahora cuando salgan de acá, cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal, porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen, si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Un poco esto de tus charlas y de ahora estar recorriendo el país y demás, ¿con qué tiene que ver? Con esa necesidad tuya, digamos, de que todos entendamos qué pasa por la cabeza de estos sectores y tratar de cambiar las cosas. ¿Cuál es tu objetivo final, digamos, ¿no? En todo esto? Hay un solo objetivo final, pero me parece que tienen que haber varias etapas si uno quiere realmente llevar a cabo un plan. Yo creo que primero necesitamos un cambio cultural de entender que el pobre está en problemas y que la enorme mayoría de las veces no es su culpa y no tuvo oportunidades. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque el día que tengamos una política que ayude a los pobres y que ponga como objetivo combatir la pobreza, la gente diga, sí, es por ahí, eso es lo que quiero, incluso la gente que no es pobre. Si no tenemos esa idea, ese cambio cultural, va a ocurrir algo parecido a lo que pasó, que cuando más nos ayudaron a los pobres económicamente, alguien vino y nos dijo, esto es para ustedes, lo van a cobrar siempre, nunca nos habían odiado tanto. Nunca nos habían odiado tanto a los pobres como cuando accedimos a un plan social. Así como nunca habían odiado tanto a los provincianos como cuando fueron y dijeron que había un aluvión zoológico en Buenos Aires. Me parece que al pobre que accede a ciertas cosas se lo menosprecia. Y por eso no existe el concepto de que alguien se haga rico. La gente te dice que lo que hay es pobres con plata o negros con plata. Ese rechazo cultural al pobre me parece que hay que combatirlo si queremos una verdadera lucha contra la pobreza. ¿Para qué? Bueno, acá viene mi motivo, que es que soy una nacionalista de mierda y en realidad yo quiero que la Argentina sea líder en todo, en ciencia, en tecnología, en industria, y me parece que nos lo merecemos como argentinos, que tenemos los recursos como argentinos y que lo único que nos falta es potenciar en alimentación y sobre todo en educación
para realmente llegar a eso que deseamos tanto algunos, que es un país verdaderamente desarrollado con la gente dentro. Te llevo un poquito más allá. La discusión esta de los pobres y de la cuestión social ya viene desde siempre, tal vez en la Argentina. Tal vez una de las que más habló del tema ya desde los comienzos, digamos, de estas luchas sociales fue Evita, ¿no? El tema de los negros del interior y demás, los cabecitas negras, los descamisados. ¿Qué pensamiento tenés en ese aspecto? Y bueno, hace poco se cumplieron 100 años del nacimiento de Evita. ¿Qué reflexión te trae? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu ideología? Me mata a mí cuando recuerdan a la Evita dulce con los niños pobres, con los ancianos, con los descamisados. Pero ¿sabes qué? Me gusta muchísimo más la Evita combativa, que decía: no me van a ver con la puta oligarquía, no me van a ver en cenas oligárquicas, me van a ver trabajando por la justicia social. Esa es la Evita que me gusta, porque siendo unos pobres diablos, como somos nosotros, como somos la mayoría, digamos, siendo unos piojos trabajadores, es muy fácil decir: rechazo la oligarquía, rechazo esto, quiero, no sé, a mí lo que me interesa es la justicia social. Ahora, una vez que uno accede ahí donde accedió ella, que esa posición de primera dama que le hubiera permitido juntarse con quien ella quisiera y ser aceptada ahora en los ambientes que ella quisiera, y ahí no agarró. Y ahí es donde se ve el valor de una idea, el valor de una ideología y el coraje para sostenerla. Es como el tipo que te dice: yo soy taxista y soy honesto. Y sí, o sea, ¿qué vas a cagar a alguien en un viaje por 30 pesos? O sea, sos honesto porque es más lógico ser honesto que deshonesto. Ahora, el que tiene el poder de manejar un presupuesto y nacional, provincial o esos monstruos de números que sabemos que maneja la Argentina y se comporta honestamente, es el que demuestra verdadera honestidad. Ese es el que estuvo a prueba, no nosotros. Me parece que Evita rompió con todas las barreras y mostró que su ideología y sus ideas, sus convicciones eran a prueba de todo. Ella pudo haberse olvidado completamente de donde venía, como hacen muchos, y que no se van a la presidencia, se van del barrio, se van a 10 cuadras, sí, y se olvidan y no te saludan más si no te conocen, se olvidaron completamente. Bueno, ahí te das cuenta lo que fue Evita, lo que fue, lo que es, porque está más presente que nunca. ¿Qué pensás en relación o cuál es tu postura cuando se habla desde la política de un país de desarrollo, ¿no? De un país con desarrollo económico, con desarrollo tecnológico, sí, con progresismo? ¿Qué análisis le haces a esos discursos y cómo planteás vos desde tu lugar cuál es el modelo de país que debemos tener o que deberíamos tener? No, los discursos, viste, que en general son acartonados, son fáciles, apelan a las emociones más que a la razón, y la construcción discursiva, en el caso de los argentinos, me parece que tiene una mística interesante por lo que somos los argentinos y por lo que son los valores para nosotros, cómo nos sentimos, dónde nos gusta que nos doren la píldora o que nos soben el lomo, o no sé cómo se dice acá en San Luis cuando alguien, allá se dice que te soben el lomo. Sí. Bueno, me parece que falta un plan estratégico. Ha faltado muchas veces un plan estratégico. Se sabe que soy peronista y no lo voy a ocultar, lo digo ahora recién al final para que me escuchen los no peronistas. Ya está, ya me escucharon. Pero se sabe que soy peronista y me gustó mucho el gobierno de Néstor y de Cristina, porque en las medidas económicas siempre se intentaba tener en cuenta a los trabajadores o a los más vulnerables. Pero
hubo dos cosas que fallaron. Y lo digo como peronista, como autocrítica, y porque siento que va a volver el peronismo y que no nos podemos volver a equivocar. La primera es que se le falló al trabajador que sufría inseguridad o criminalidad, o que no había sufrido ningún delito, pero tenía siempre esa sensación de que le iban a venir a afanar, porque en el noticiero habían 10 robos por día y te taladraban el cerebro con eso. No se dio nunca una respuesta. No se dio nunca una respuesta, ni por izquierda, ni por derecha, ni progresista, ni conservadora. No se modificó nada. Esos pibes que salen a robar crónicamente, que entran y salen, necesitan ayuda, necesitan una intervención del Estado, no solo por el hecho de que son un peligro para la sociedad y que la sociedad necesita estar lo más tranquila posible y el Estado velar por esa seguridad, sino porque esos pibes son un peligro para sí mismos. Y si el Estado quiere proteger a cada argentino, ese argentino es el que más necesita ayuda, es el que más necesita que le muestren cuál es el camino. Y la otra cuestión es que económicamente se lograron muchas cosas, pero culturalmente no logramos tener una hegemonía nacional de por lo menos decidir qué país queremos ser. ¿Qué país vamos a hacer? Esa es tu crítica fuerte, digamos, esa es mi crítica al peronismo, digamos, es crítica desde adentro. Estoy más adentro que nunca. Sí, me parece que faltó eso. ¿Y cuál sería el paso, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el post Yo creo que eso? Me parece que primero que la alimentación tiene que ser clave, sobre todo hoy que 1 de cada 2 pibes es pobre. Y como 1 de cada 2 pibes es pobre y vos tenés que asegurarte que los pibes coman bien para que aprendan bien y para que el día de mañana puedan potenciar esta nación y ser personas realmente desarrolladas en su pleno potencial y para sentirse mejor y para que todos en conjunto como nación tiremos realmente para arriba. Me parece que hay un lugar que es legítimo todavía, que es la escuela, y que, digamos, si uno reparte más asignaciones o más planes, lo que se lograría en este momento es más odio al pobre, y más idea de que la crisis es culpa del pobre, y más idea de que otra vez más plata para estos, que se la gastan en esto. Y, que me la sacan a mí para dársela al pobre. Sí, me la sacan a mí para dársela al otro, y generaría más choque social, más conflicto. Me parece que la escuela tiene un carácter legítimo que nadie se atrevería a decir que está mal. Y la escuela, en mi opinión, y eso generaría obra pública, digamos, debería haber muchísimas más escuelas y tendrían que ser, para mí, en doble turno. Porque el pibe desayuna, almuerza y merienda en la escuela. Si tiene mala suerte en la casa, se tomará un té con pan y se irá a dormir. Si tiene buena suerte, cenará con su familia y se irá a dormir. Pero va a estar alimentado y educado. Y me parece que esas son las reformas que necesitamos. Una reforma alimentaria y una reforma educativa de pies a cabeza. Si es necesario traer maestros de todos lados, como hizo Sarmiento. Esto no les gusta a los compañeros porque viste que Sarmiento no era compañero. Pero me importa 3 carajos. El tipo tuvo una visión, dijo yo voy a traer maestras y van a, digamos, potenciar a las que tenemos acá y hacerlas mejor todavía para tener argentinos realmente que, sin importar dónde nacieron, saben, como sabían nuestros abuelos, que yendo a la escuela va a cambiar su futuro. Eso lo hemos perdido. Por eso los pibes dejan la escuela. Y me parece fundamental recuperarlo. Hay una cuestión que vos decís en tus charlas que bueno, me llamó la atención esto de que no estamos discutiendo, tal vez vos sí, a través de tus charlas, y a lo mejor ahora un poquito, el tema de que no estamos discutiendo como país cuál es el objetivo, cuál es el proyecto de país que queremos, ¿no? Y qué rol ocupan los pobres ahí, en ese... ¿Qué hacemos con esto? Claro. ¿Qué hacemos con los pobres? Me parece que eso es a lo que intento apelar, digamos, que deje de haber pobreza, digamos, yo en mis charlas hago una especie de parodia, porque intento tomarlo desde el humor. Hay gente a la que yo por más que le explique que el hambre te hace doler la cabeza, te hace tener frío, el frío a la vez te hace tener hambre porque te faltan calorías, sos pibe y deseas como un loco una golosina, te encontrás un papelito, la levantás y la olés. ¿Y sabes qué? Hay gente a la que eso nunca le va a entrar en la cabeza.
le rebota como le rebotaría cualquier anécdota o cualquier realidad, por más dura que sea. Hay gente a la que no le va a importar de esa manera la pobreza. Y a esa gente también la tenemos que convencer de que hay que combatir la pobreza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entendiendo a ese sujeto. Así como yo creo que los pobres son distintos y por ende necesitan o necesitamos distintas políticas para cambiar nuestra vida, algunos necesitan más ayuda, otros mucha menos, es simplemente una oportunidad. Me parece que esos no pobres, que no entiendan que la pobreza es un problema, también hay que entenderlos. Y también hay que convencerlos de que si son empresarios, tienen un nicho de comercio que pueden empezar a explotar, que van a poder vender más, que vas a estar más sano, porque en un país con menos pobreza hay mejor calidad de vida, hay más salud, que tus hijos van a estar más sanos, que tus hijos van a vivir más seguros, que no vas a necesitar estar encerrado en un country, que vas a poder tener a tus hijos en un departamento en la ciudad y estar tranquilo. Y todas esas cuestiones que en algunos que solo les alcanza, digamos, para verse a sí mismos y a sus seres queridos, que no está mal, simplemente son así y no son conscientes de que la sociedad, digamos, modifica tu calidad de vida, hablarles de eso, de que una sociedad con poca pobreza también te hace vivir mejor, aunque no lo creas, aunque no te cruces a los pobres, aunque pienses que no tiene nada que ver. Si el otro está mejor, yo también estoy mejor. En San Luis hay una idea que yo adelante, seguramente ya vas a conocer más en las próximas horas que estés en San Luis sobre nosotros, pero hay una idea que, bueno, yo adelante justamente el gobernador, que tiene que ver con trabajar desde la periferia hacia el centro, que un poco es lo que estás diciendo en otro sentido, ¿no? Que es si la persona o el más necesitado o carenciado que está en las periferias es atendido, digamos, por las políticas públicas, el del centro va a estar mejor porque obviamente le va a llegar y van a estar mejor, digamos, aquellos que más lo necesitan. Aparte, y por ende, de la periferia, cuando tiene plata, viene a comprar al centro. Claro. No compra en la periferia. Bueno, es como una situación de derrame, digamos, ¿no? De trabajar justamente en ese aspecto. A esto es lo que apuntás vos un poco, digamos, desde ese sentido, hablando que todo tiene que ver con todo, digamos que es un círculo virtuoso. Exactamente, más que derrame me gusta esto. Sí, el derrame es por porque ahí el derrame se lo agarraron los con, malos y ya sí, esa palabra ya no es nuestra. Exacto. Pero me parece que tiene que ver, hay una cosa en economía que se llama el círculo maldito, que es que cuando cae de alguna manera el consumo, porque la gente tiene menos plata o porque tiene miedo de que pase algo, cae el consumo, entonces cae la industria. Cae la producción, porque se vende menos. Bueno, lo estamos viendo ahora. Al caer la industria, estamos en un círculo maldito infinito. Cae la industria, caen los trabajos. Caen los trabajos, cae mucho más el consumo, porque hay más gente con menos plata o directamente sin plata. Ese círculo maldito que va arrastrándote a las enormes crisis que hemos tenido los argentinos y que todos conocemos, me parece que se tiene que terminar, que nuestra economía nos lo permite, que toda economía fluctúa y que va a haber momentos de vacas más gordas y vacas más flacas, pero no es necesario caer en esos círculos malditos que dejan afuera millones de argentinos y que después ningún gobierno los viene a reinsertar. Porque todos sabemos que hoy un tipo de 45 o 50 años en la Argentina que se queda sin trabajo, es muy difícil que vuelva a trabajar en algo que no sea una remisería. Y eso es durísimo, es injusto y es exclusión. Es precisamente todo lo contrario de lo que necesitamos. Entonces, necesitamos trabajar cultural y económicamente desde la política para que los círculos sean, digamos, de estas relaciones. De si yo tengo plata, voy a ir a la panadería, voy a ir a la peluquería, voy a comprar, si puede ser industria nacional y si podemos apoyar la industria nacional, claramente muchísimo mejor, apoyo al trabajo. Y tenemos que concientizarnos de eso, porque si los argentinos no nos cuidamos entre nosotros, nos vamos a morir esperando las inversiones del extranjero que no van a llegar jamás.
¿En qué columna te pones? En la que pensás que sobre Macri, ¿no? ¿Que es mala praxis o que es a propósito? Mira, yo pienso que es a propósito, pero te tengo que reconocer que pensaba que para este año los tipos iban a tener un as sobre la manga. Yo creí que iban a hacer eso. ¿Por qué? Porque digo, estos hijos de puta nos cagan 3 años y el último año hacen algo muy bueno, porque tienen algunas avivadas, y la gente los vuelve a votar. Y no se les está ocurriendo nada, y lo único que se les ocurrió fue aplicar políticas keynesianas de protección de precios y de protección del cuidado del bolsillo. Que tanto denostaron antes. Que tanto lo denostaban. Entonces yo creo que hay un olorcito ahí a desesperación, a manotazo de ahogado. Entonces es sin duda intencional. Este es el modelo económico que ellos quieren, que se salven 3 o 4 millones y el resto que reviente. Pero no creo que sea tan intencional el nivel de desesperación que hay en los argentinos. Eso se les fue de las manos. La gente se había acostumbrado a vivir mejor. Ellos no lo toleran. No toleran que un trabajador se coma un asado todos los fines de semana. Pero ese trabajador se había acostumbrado a comer asado. Y lo bien que hizo. Y se extraña eso. Se extraña poder comerte un cacho de carne cuando tenés ganas de comerte un cacho de carne. Y me parece que se va a ver ahora en las elecciones. ¿Qué sabes de nosotros? ¿Qué sabes de San Luis? De San Luis, mi abuela viene todos los años a Merlo, es fanática de San Luis y además es fanática de Rodríguez Sá, de los Rodríguez Sá. Sé que ahora están peleados, pero ella es fanática, pero mal. Al punto que te tengo que contar, en 2001 yo tenía 9 años. A mí siempre me gustó la política y siempre miré las noticias porque nunca tuve cable. Entonces siempre noticiero. Cuando Adolfo termina por esas cosas de la vida en la presidencia de la nación, mi abuela estaba de fiesta. Era el 2001, imagínate, era todo tragedia y mi abuela decía, sí, este es el tipo que va a sacar el país adelante, vamos a salir, vas a ver. Bueno, parecía que habíamos ganado el mundial en casa. Y al otro día presenta la renuncia, ¿viste? O a los 2 días creo que fue. Yo tenía 9 años y tenía un cuadernito, Gloria, en el que escribía, que era como mi diario íntimo. Y lloré toda la noche y escribí en mi diario íntimo, hoy renunció Rodríguez Sá, el presidente que iba a dar trabajo. Estaba convencida, digamos, mi abuela me había hecho Rodríguez Sáísta o no sé cómo, o adolfista o albertista, todos los istas. Así que nada, por esa influencia de mi abuela, que no sé de dónde viene la fascinación de ella por San Luis y por todo esto, digamos, me ha interesado mucho por San Luis, por el tema de que tienen la tasa más baja de alquileres, que me parece una forma de... El alquiler me parece que es una garantía de pobreza, o si no es de pobreza, una garantía de no ascenso de clase, porque no hay manera de ahorrar si vos alquilás, se te va todo en el alquiler. Y es muy difícil que puedas lograr conquistas económicas si alquilas. Que tengan tanto acceso a la vivienda propia, parece fantástico. Y hay muchas cuestiones que me gustan mucho, la no violencia, la ciudad es más limpia, que tengo la suerte de conocer el interior y es mucho más limpia en general. Así que tengo bastante acá en el Cora, pero bueno, no voy a decir que sé ni de historia ni de nada porque sería un insulto, eso los vengo a escuchar a ustedes. Bueno, para la próxima que vengas a San Luis nos vas a contar cómo nos ves. Bueno, ahí te cuento qué vi y qué me llevé. ¿Y qué te llevaste? Has sido muy amable de darnos tu tiempo para charlar de estos temas y seguramente la gente, ya cuando vea esta nota, va a haber disfrutado tal vez de tu charla acá en San Luis. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias.